Sin amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Bien, ya estamos de eso sin amarres. Espero tenerlo en pantalla al abogado Raúl Ledesma, ex ministro de Trabajo. Exactamente, me indica Pachequito, no lo veo todavía en pantalla. ¿Ya? El tema que va a hablar es pico y placa laboral. No sé si me está escuchando, doctor Ledesma. Ah, va vía telefónica, correcto. Doctor Ledesma, si me da un comprendido, por favor, usted está vía telefónica. Buenos días. Sí, se escucha muy lejos, se escucha. Bueno, ya, ok. Perfecto, doctor. Yo le doy paso. Don Stalin Poveda, usted tiene la palabra. Adelante. Muy bien, le damos la bienvenida y saludamos a Raúl Ledesma. Raúl, qué gusto escucharlo. No lo veo, pero bueno, lo escucho. ¿Cómo está usted? Espero se encuentre muy bien. Si me da un comprendido, Raúl, ¿me escucha? Pareciera que en el sector de Raúl Ledesma, exministro de Trabajo, no hay energía eléctrica porque no tenemos retorno, no lo escuchamos. ¿Qué nos dice cabina, control central? ¿Estamos en línea todavía? Ya, está vía telefónica. Sí, No, está yo vía a mí no me escuchaba muy telefónica, lejos. Vaya. Ahora sí, pero ya, a ver, entre, eh, Stalin. sí, saludando nuevamente a Raúl Ledesma, ex ministro de Trabajo. ¿Me da un comprendido? ¿Me escucha, Raúl? Sí, ahora sí, le escucho fuerte y claro. En su momento se escuchaba muy Muy bien. bien. Muy buenos días. Le decía a usted que me daba gusto escucharlo. No lo veo y espero que se encuentre muy bien. Vamos a abordar con usted en el marco de su experiencia como ex ministro. Yo decía en la introducción del programa, antes de la entrevista, que muchos ministros y algunos gobiernos han intentado generar reformas al código de trabajo, un código que tiene muchísimos años en vigencia y que no se adecua a las circunstancias y momentos que vive el país. Pero que la crisis energética, de alguna manera, y antes también el COVID-19, generó espacio de flexibilización para poder lograr de alguna manera sostener o mantener todo lo que significa el aparato productivo en el marco de las relaciones laborales. Le pregunto a usted si esto sería una gran oportunidad para repensar, ¿no?, la estructura de relaciones laborales que se tiene en el marco de la vigencia del Código Laboral, si podríamos ahora pensar realmente en una reforma, porque hay algunas propuestas de, por ejemplo, de las cámaras de comercio, de las cámaras de la producción, en el sentido del pico y la placa energética o laboral y que debería haber sido recogido por el gobierno, hubieron mesas de diálogo y no sabemos realmente si se tomaron en cuenta estos planteamientos. Y Claro, bueno, muy buenos días a buenos días, todos los Raúl. oyentes. No me he podido conectar por Zoom porque estoy fuera de oficina y la señal, pues, dado los distintos cortes en distintos lugares de la ciudad del Ecuador, son variables. Entonces, en atención Así a es. que haya una dificultad con la señal, pues, no pudimos conectarnos. Pero muy buenos días a todos los oyentes y todos los televidentes también que escuchan esta radio tan importante y por supuesto su programa tan prestigioso. Muy buenos días. Con respecto a la pregunta, yo quiero precisar, porque venía escuchando en la radio algunas entrevistas y algunas noticias, solo para la ciudadanía en términos generales. Lo que se ha decretado de ninguna manera es un feriado. El día de mañana no existe, no hay decreto de feriado nacional. Mañana no hay feriado nacional, ni se ha alargado el feriado nacional. Los feriados están contenidos en la ley de feriados y no puede ningún presidente añadir un feriado porque quisiera hacer. Lo que ha hecho el presidente es una suspensión de labores. Eso es lo que ha hecho mediante decreto presidencial, que luego ha sido reiterado en un comunicado del Ministerio de Trabajo. Entonces, esto porque venía escuchando y es increíble los desinformados que están algunos colegas suyos y algunos inclusive entrevistados abogados que dicen que dan la noticia como que si esto mañana fuera feriado. Mañana no es feriado, mañana lo que hay es una suspensión Hay una de labores suspensión de decretada. labores, clarísimo, decretada por el gobierno. Y cuando es decretada por el No es gobierno, feriado.
cuando es decretada por el gobierno, ¿cómo se concilian las relaciones de orden laborales en el marco de los derechos del trabajo? Ahora bien, eh, solo para continuar con el tema del feriado, porque tu pregunta es de fondo, las reformas que requiere el Código. A ver, el Código Laboral, actividad laboral, la actividad productiva, es una actividad dinámica, cambia constantemente. Ustedes, algunos de los oyentes recordarán, porque son tan mayores como yo, que existían antes marcas comerciales que hoy día no existen. Por ejemplo, una marca que antes existía era Blockbuster, que era una máquina de alquiler, una tienda de alquiler de video, de películas. Eso ya no existe, porque esto fue transformado. No es que desapareció el negocio de las películas, se transformó y ahora ya no se alquilan videocassettes, sino que se ven películas, se alquilan a través de plataformas de streaming como Netflix, como Disney+, en fin, y otras más. Claro, y eso cambia las relaciones laborales, se transforma, ¿no? Cambia la forma. Entonces, toda esa gente que trabajaba en una tienda, atendiendo, despachando, embodegando, etiquetando, ya no trabaja en eso. Ahora ese sistema de trabajo es a través de plataformas tecnológicas, a través de grabaciones tecnológicas, a través de aplicaciones de Internet. Entonces, el tipo de relación laboral, como la producción, la actividad productiva cambió, se transformó, la relación laboral también debía transformarse. Y esto es lo que en Ecuador está todavía en deuda. El Código Laboral, a pesar de que es viejo, tiene un sinnúmero de reformas que en efecto vinieron con mayor velocidad en el COVID, pero antes de eso, de hecho, ya existían algunos. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, la suspensión de relación laboral, que está en el artículo 60, está mucho antes del COVID y no guarda ninguna relación con aquello y no es nada nuevo. Es algo que ya existía. La prolongación de la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral y la suspensión de la jornada laboral. Esto ya existía. Y es más, no requiere decreto presidencial alguno para que los empleadores y los trabajadores se pongan de acuerdo y lo planteen directamente en sus propias empresas. No requieren de ningún decreto presidencial. Entonces, sí es verdad que se requiere una renovación, pero lo que piden las cámaras históricamente siempre ha sido bastante burdo en algunos casos. El expresidente de la Cámara de Comercio, el señor Arosemena, cuando fue ministro y estuvo en el gobierno, no hicieron absolutamente ninguno de los cambios que cuando él era presidente de la Cámara de Comercio planteaba. Ninguno, ni uno solo. De hecho, fue la época de oscurantismo en el Ministerio de Trabajo, a través del mal recordado ministro de Trabajo, el señor Donoso. Entonces, contrario a avanzar, en esa época se retrocedió. Ahora bien, yo no soy ni novoísta, ni correísta, ni nadista. Le guardo mucha admiración y respeto al expresidente Lenín Moreno, que me dio la oportunidad, pero no soy fan de nadie, soy fan de Dios y de mi familia. Y en este caso, debo reconocer que la actual ministra, en su calidad de jueza laboral de sala de apelación, es una persona conocedora del derecho laboral. Definitivamente que sí, me ha tocado lidiar con ella antes que sea ministra, y sin duda alguna es una persona correcta y además conocedora del derecho laboral. Ahora, los ministros a veces también tienen acciones políticas y no necesariamente solamente técnicas. Yo creo que el decreto de feriado es más que un movimiento técnico, un movimiento de carácter político que no necesariamente era el momento adecuado, en este momento en que más bien se rescatan minutos para trabajar, no era un momento precisamente, sobre todo dentro de un marco de no electricidad, para alentar un feriado sin electricidad, pero pues bueno, el gobierno tendrá sus motivos. Ahora, que este tema de la electricidad es una buena justificación para entrar de lleno a actualizar el código, me parece que el código debe actualizarse con o sin justificación. Y la siguiente pregunta que a mí me hacen cuando digo esto, perdón, que me autopregunte, es ¿y qué reformaría? Y yo lo que digo es que a mí me parece que hay muchas cosas que se pueden ir, digamos, corrigiendo.
Pero me parece que hay un tema de fondo que es importante para generar empleabilidad, o sea, generar empleo en el Ecuador, es que se establezcan, así como hay zonas tributarias específicas y especiales, donde no se paguen impuestos porque, por ejemplo, hay internación temporal de bienes, o sea, cuando usted importa algo por momentos al Ecuador, no se va a quedar en Ecuador, entonces no paga los impuestos de internación y vuelve y lo exporta. Bueno, así deberían de haber zonas especiales donde el régimen de trabajo tenga otro tipo de contratación y otro tipo de desvinculación. Es decir, no sea tan caro terminar la relación laboral sin necesidad de que necesariamente opere un plazo de terminación de contrato. O que el plazo de terminación de contrato sea como, por ejemplo, es el emergente, que es básicamente en cualquier momento. Hoy día en el Ecuador tenemos muchos contratos. Yo diría que hay casi nada que no esté cubierto con el contrato emergente y con el contrato productivo, con el contrato de emprendimiento y el turístico. Tenemos el ganadero, tenemos el agrícola, tenemos un montón de contratos y que son muy valiosos y que son muy utilizados. Lo que son es poco conocidos por todos los empresarios y por muchos de los abogados que hacen laboral. Y este es el problema, el desconocimiento. Entonces yo creo que sí, se requiere una renovación, una actualización del código. Hay temas que definitivamente lo requieren, pero ahora, fundamentalmente el establecimiento de nuevas modalidades de relación laboral para que permitan una mayor empleabilidad con menores costos. ya. A esto se le ha llamado, y con una carga ideológica, flexibilidad laboral. Y desde los sindicatos laborales y de la dirigencia a nivel de empresas, no solamente públicas, sino también privadas, siempre tuvieron resistencia para este tipo de reformas, para estos tipos de contratos. No se pudieron, en muchos casos, que el mismo usted como ministro planteó algunas formas de contratación, ¿no es cierto? Y algunos se aprobaron, otros no se pudieron llevar a la práctica. Pero yo quiero preguntarle si que esta suspensión obligatoria de jornada es de libre o es de obligatorio cumplimiento o no, porque muchas empresas y gente que yo conozco dice, bueno, yo tengo que seguir laborando, van a seguir trabajando, Claro, independiente del decreto, independiente de la disposición. claro. A ver, de nuevo, lamentablemente hay mucha desinformación. Ayer revisaba una información de una consultora que era totalmente errónea y que la trasladaban en algunos chats y era totalmente equívoca, ¿no? Porque hay que hablar con respecto a lo que la ley prevé, no con respecto a, digamos, discursos políticos o simplemente de lucubración. Claro. Y como yo le digo, la suspensión de la jornada laboral está en el artículo 70 del Código Laboral. Lo pueden revisar, es un artículo muy fácil de leer. Y claramente habla de la recuperación de horas, como bien lo habla el decreto. Entonces yo le pregunto, primera pregunta, ¿se paga con recargo? Yo por ahí escucho que se paga con recargo, porque es un feriado. Es que no es un feriado. Lo primero que... Claro, no es un feriado. Está muy bien encarado lo que usted ha hecho. Entonces, si no es un feriado, no tiene por qué, y no se está, primero no es un feriado. Segundo, no se trabaja horas adicionales a las 8 horas. Se está suspendiendo la jornada laboral de 8 horas y se está recuperando esas 8 horas en otros días, a discreción del sector privado. Entonces, no es que se está trabajando más de 8 horas. El artículo 55 del Código de Trabajo, donde está el pago del 100% por sábado y domingo y día festivo, se refiere única y exclusivamente a horas adicionales a las 8 horas. Entonces, si no hay horas adicionales a las 8 horas, no sé de qué recargo puedan estar hablando. Y si no es un día feriado, porque no lo puede ser, porque no lo puede decretar y porque el decreto no lo declara como tal. El decreto habla de suspensión de actividades. No habla de descanso obligatorio, ni de feriado obligatorio, ni nada. Suspensión de actividades. Entonces, ahora, en todo caso, la suspensión tiene que reponerse posteriormente. Y en cuanto a que es obligatorio, es más enredado todavía, porque el decreto dice muy levemente y da unos ejemplos
que no se detendrán esas actividades esenciales, dice, esenciales. Ni siquiera habla de los sectores estratégicos, como en otras ocasiones se ha hablado. Habla de actividades esenciales, no dice esenciales para qué. Esenciales para usted, esenciales para la radio, esenciales para la vida, para la comida, esenciales para qué. No dice. Pero es que los sectores estratégicos no los puede Pero paralizar por un decreto de suspensión de jornada. Habla de actividades esenciales que, de acuerdo a su naturaleza, no podrán detenerse. Claro. Yo, digamos, cuando a uno lo dejan interpretar así a lo abierto todo, entonces yo quiero deducir que como esto es para incentivar un feriado, se supone, que no guarda relación con los cortes de luz, sino para incentivar un feriado, entonces diría que todas las actividades que directa o indirectamente guardan relación con el sector turístico no deberían de cerrar. ¿Cierto? Es decir, si yo tengo una panadería y soy proveedor de un restaurante, no debería cerrar porque soy parte de la cadena de servicios del sector que están tratando de incentivar con el decreto. Entonces, esto lamentablemente quedó muy abierto. Muy abierto, sí, Yo efectivamente. creo que el ministerio debió de haber sacado un comunicado mucho más claro y no solamente, y quizás un acuerdo ministerial, y no necesariamente solo un comunicado que sí, obviamente, políticamente, respalda el decreto ejecutivo al señalar que la suspensión es obligatoria. Claramente el presidente quiere suspender las actividades, al menos en la totalidad del sector público y en la mayor parte del sector privado. Entonces, si esa es la idea, no puede salir el ministerio, lo entiendo perfectamente, a decir, no, hagan lo que les dé la gana, lo que quieran abran y lo que no hagan. El ministerio tiene que salir con una frase tajante a decir, el decreto de suspensión es obligatorio suspender, salvo las excepciones contenidas en el decreto. Y las excepciones contenidas en el decreto son ninguna y son todas. Y ahí empiezan los enredos. Yo lo que espero es que, y las empresas que a mí me han consultado y que en efecto van a trabajar, son empresas de exportación, de productos que se exportan y que de ninguna manera, y aunque haya feriado, igual pagan en feriados. De hecho, van a trabajar incluso en el feriado, ahí sí pagando los recargos de ley que corresponden, porque es feriado, pero no pueden parar la cadena productiva porque tienen compromisos de venta en el exterior. Bananeras, camaroneras, exportadoras de camarón, atuneras, metalmecánica, o sea, todo lo que es la industria de la exportación y todo lo que es la industria turística y su relacionada, pues no pueden parar la cadena productiva. Muy bien. Tendrá que tener esta discrecionalidad en el Ministerio de Trabajo para no sancionar a aquellas empresas que no lo hagan. Muy bien. Yo creo que ha sido una aclaración muy importante y necesaria, una puntualización. No se trata de un feriado, se trata de una suspensión de la jornada laboral que está claramente tipificada en el Código de Trabajo y que evidentemente será compensado. Sectores estratégicos pues no podrán acogerse con la obligatoriedad de cumplimiento de este decreto, de esta suspensión laboral, como lo ha explicado el día de hoy nuestro invitado, el ex ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Raúl, muchísimas gracias por haber compartido este diálogo con nosotros.